Hola a todos. Bueno, vamos a empezar con el tema de nodos que se quedó pendiente y vamos a establecer las direcciones de las corrientes según tengamos las fuentes. En este caso, que es el más sencillo, uno de los más sencillos, es cuando tú tienes las fuentes en los extremos de los nodos y pues ya de antemano sabes la dirección, ¿no? En este, en este ejemplo tenemos que la corriente sale de esta fuente de positivo y este sale de acá. Y pues obviamente tenemos que esta tendría que ser hacia abajo. La nomenclatura aquí a usados es 1, 2 y 3 correspondiente a la resistencia 1, 2 y 3, mas no siempre es así. Solamente por simplicidad se toma de esa manera. Entonces este caso es uno de los más sencillos cuando tú tienes ya las direcciones de antemano. Podría darse el caso de que no sepas una dirección y la puedes establecer arbitrariamente. Sin embargo, el signo al final te va a decir si la agarraste desde el principio correctamente o lo tomaste al revés. No pasa nada. Parecido a lo que sucedía en el de mayas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio que básicamente se me dará un sistema de ecuaciones, pero no vamos a tener la necesidad de hacer, digamos, un sistema de ecuaciones como hacíamos con las mallas de Kramer y Saros y este tipo de cosas, a menos que analicemos varios nodos a la vez. Eso va a suceder cuando tengamos ejercicios de circuitos en donde se formen varias mallas y tengamos varios nodos para analizar. De otra forma se simplificaría. Por ejemplo, en este ejemplo podemos observar que toda esta línea de abajo, ¿verdad? Que lo uniría a estos tres empalmes. Tengo tres empalmes aquí. Si lo vemos como uniones de cables, tenemos tres empalmes y esos tres empalmes los uno. Y como es el negativo de las fuentes, pues todo esto lo podemos llamar tierra. Es un solo nodo que sería tierra. Que su voltaje en las tierras sabemos que es cero, ¿sí? Entonces, aquí en este empalme de acá sería un nodo. Y aquí en este otro empalme de acá, véanlo como empalmes, no lo vean así como puntitos de que ya trae el ejercicio, porque aquí aunque no traiga un puntito, físicamente tendría que unir un cable con la resistencia. Entonces sí hay ahí un nodo, porque no es, digamos, que el puntito te diga si es un nodo, no, simplemente que es una sección entre dos componentes, eso es un nodo, aunque no haya otra línea acá. Entonces, esto le puedo llamar nodo 1 y 2 por decir algo, ¿no? Si quiero, o A, B, como quiera. Y aquí hay otro nodo que puede ser igual el nodo 3, nodo 2. A lo que voy, que la nomenclatura es indiferente. Le puedes llamar 1, 2 y 3, A, B, C. Le puedes llamar como quieras, siempre y cuando no te confundas con las ecuaciones, ¿ok? Bueno, vamos a hacer entonces una ecuación de nodo 1, no. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos 10 volts. Entonces el voltaje en el nodo 1 es 10 porque aquí lo tenemos de 0 a 1. Sería 10 menos 0, sería 10. Y aquí en el nodo 2, le estoy llamando 2 por decir algo, ¿no? Podría ser cualquier otro nombre o cualquier letra que yo le ponga. Aquí en este nodo 2 que tengo señalado como 2 sería 5. ¿Sí? Entonces no se les llama nodo 1 y 2, se llama nodo 10, en el nodo de acá 10 volts y en el nodo de acá 5 volts. Acuérdense que en el método de nodos lo que manejamos son voltajes. Entonces, aquí es una cosa que se utiliza directo cuando tenemos fuentes, ¿no? O sea, no hay forma aquí de confundirse tanto. Conforme vayamos avanzando en la dificultad, en este nodo hay 5 volts, así lo vamos a manejar, y en este nodo hay 10 volts. Entonces, ahora sí, en el nodo de en medio ya no hay fuente, ¿no? Ahí sí ya no sabemos cuánto hay. Entonces, aquí hay un voltaje que quién sabe cuánto es, ¿ok? Esa es la incógnita de este ejercicio. ¿Qué voltaje hay en la resistencia de 220 que está aquí en medio? Si de este lado tengo aquí 5 y 10 y esas características, pues no es tan fácil saberlo. Tampoco se puede aplicar ley de Ohm ni nada. Entonces lo que hacemos es tranquilamente hacer una ecuación de nodos. Recuerden que aquí yo le puedo llamar corriente 1 y 2 y digo corriente 1 y 2 acá y 3 abajo. Aquí no importa cuál es cuál, siempre y cuando no se confundan
Ustedes con la nomenclatura no siempre corresponde a la de las resistencias. Entonces va a ser I1 que está entrando al nodo más I3, ¿verdad? Eso va a ser, eso es lo que entra al nodo A. Estamos hablando de este de aquí en medio porque es el que nos está interesando. Los demás no tiene caso, ya sabemos cuánto hay. Entonces sería I1 más I3. Esto es igual a I2, ¿no? También pudo haber sido I2 más I1 igual a I3 si yo le hubiese llamado I3 a esta. Entonces nada más es cuestión de nomenclatura, les repito. ¿Ok? Entonces I1 más I3 entran y I2 sale. ¿Ok? Recuerden que el nombre no siempre va en orden y tiene que corresponder. Tú lo pones como quieras. Puedes llamar de hecho corriente A, B y C si quieres, no tiene nada que ver. Bueno, le puedes llamar también X, Y, Z y haces ecuaciones. No sé, se me figura ahí que es indiferente cuál nombre le pongamos, ¿no? Es álgebra y le puede llevar cualquier letra. Entonces, tenemos que esto entra al nodo y esto sale, pero no nos sirve. Aplicamos ley de Ohm. Viva el rey de Inglaterra. Ahí, en la ecuación despejamos la I y nos va a quedar voltaje entre resistencia. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a sustituir en lugar de las corrientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué iría en la I1? Acá. Como la I1 está pasando, acuérdense que esto que estoy poniendo no es del nodo. ¿Ok? Es de la línea que va al nodo. ¿Sí? O sea, la corriente I1 es la que va acá en este pedazo. ¿Ok? La I3 es lo que va acá en este pedazo. Y entonces, si te das cuenta, lo que va en cada rama es siempre una carga que está ahí en forma de resistencia, en este caso, ahí antes o después del nodo. Entonces, pues precisamente esta resistencia de la ley de Ohm va a ser por la que esté pasando la rama que estamos analizando, donde va la corriente y que va a entrar o salir del nodo. Bueno, pareciera mucha explicación, pero sí podría confundirse por allá, ¿no? Abusados, entonces, la I1 sería, si vemos así como está la dirección de la corriente, sería 10 volts menos el voltaje que hay en A, que quién sabe cuál es, ¿sí? Entonces, lo puedo poner así primero, vamos a ponerlo así primero por si se confunden. No sé cuánto sea, pero el voltaje que hay en la resistencia 1, le voy a poner voltaje 1, entre la resistencia 1, eso sería I1. Luego ahorita le pongo la resta para que no se confundan. Vamos despacio. Más la I3 que sería, como base allá la corriente, sería 5 volts menos VA, que quién sabe cuánto es. Pero no lo voy a poner ahorita, le voy a poner B3. B3 entre R3 obviamente. Sí, nada, lo estoy transformando a voltajes con ley de Ohm. Y la I2 pues obviamente es VA menos B0 aquí o BB o la Tierra entre 220, pero lo voy a poner como B2 entre R2. No siempre va a ser así. En este caso particular es muy sencillo y solo hay 3 resistencias y cada una es 1, 2 y 3 respectivamente a cada corriente. Puede ser que acá hayan otras resistencias en paralelo y otras cosas y sean otros números 5, 4 y lo que sea y no van a ser la corriente 4 y 5, simplemente pueden ser corrientes de cualquier número que no corresponda con la resistencia y no importa. Bueno, entonces aquí en el voltaje 1, ¿qué voltaje tiene esta resistencia? Acuérdense que el voltaje es una diferencia de potencial y solamente es 1 cuando está con respecto a tierra, pero aquí no estoy con respecto a tierra, tengo 2 nodos, entonces mi voltaje en 470 sería, la corriente la mando hacia acá, sería 10 volts menos VA, eso es V1, entonces lo voy a poner acá, 10 volts, bueno, no le voy a poner los volts ahorita para que no escriba tanto, pero ya sabemos que todo está en volts y todo está en ohms. De no ser así, pues los kilos los paso a ohms, los ohms a kilos y todo debe ser consistente. Si tengo todo en kilos, no es necesario poner unidad. Si todo tengo en volts, no es necesario poner la unidad. Si tengo milivolts, o sea, kilovolts, lo que sea, ahí sí hay que tener todo en la misma unidad. Una vez que yo tenga consistente las unidades, lo puedo manejar todo numérico sin la unidad. ¿Ok? Pues ahorita todo está en volts y ohms, no le voy a poner unidades. Bueno, sería entonces el voltaje de esta resistencia sería 10 volts menos el voltaje en A. Lo voy a poner así. 10 menos VA. Entre
La resistencia 1, que es 470, no le voy a poner unidad por lo que acabo de decir. Tan consistentes mis unidades. Todo esto es V1 entre R1. ¿Ok? Porque V1 no es con respecto a tierra. Tengo dos nodos y es una resta sí o sí. Bueno, más el voltaje que tengo en V3, que sería el de la resistencia 3, sería 5, porque la corriente va a ser 5 menos VA. ¿Sí? 5 menos el voltaje en A, que quién sabe cuánto es, precisamente es mi incógnita. Lo voy a dividir entre la resistencia 3, que es de 820. Entonces, todo esto es V3, perdón, entre R3. Y esto va a ser igual a V2 entre R2, que ahí sí, para que veas, V2 sería VA menos el voltaje en B, pero como el voltaje en B es tierra, pues es directamente VA. Entonces, este sí sería VA menos 0, hipotéticamente acá, no lo voy a poner, entre 220. Y fíjate nada más que ya con una sola ecuación me va a dar la respuesta. ¿Por qué sé que con una ecuación me va a dar la respuesta? Y no necesito hacer otra ecuación de nodo. Por dos razones. La primera es que para resolver una ecuación tienes que considerar el número de ecuaciones igual al número de incógnitas. Si te das cuenta, en esta ecuación que acabo de armar, solamente tengo una incógnita, que es VA. Todo lo demás son constantes. Eso quiere decir que solo necesito una ecuación, que es esta precisamente. Con esa es suficiente para resolverlo, solo hay que simplificarla. Esa es la primera razón. La segunda razón es que ya conozco los voltajes en todos los demás nodos de ese circuito. ¿Cuáles son todos los demás nodos del circuito? Pues los que acabo de decir al principio sería, este es un nodo, este es un nodo, este es un nodo y todo esto es un nodo. ¿Cuántos nodos hay aquí? 4. Dos conocidos porque son con respecto a tierra. Y en tierra hay 0 volts. Entonces 5 menos 0, 5. 10 menos 0, 10. Y aquí VA menos 0, VA es la que no conozco. Entonces solamente tengo una incógnita. No puedo hacer una ecuación de otro nodo. Sí la podría hacer, pero no tiene caso. ¿Por qué? Porque ya los conozco. Entonces aquí es donde me interesa. Entonces solo hay que resolver la ecuación. Entonces este simple ejercicio con una sola ecuación queda. Si a lo mejor hubiese otra malla por acá, y tengo otra rama por acá o lo que quieras, pues a lo mejor necesitaría hacer 2 ecuaciones con nodos, con cada nodo respectivo, y ya podría ser mi sistema. Que también podría ser por sustitución o suma y resta, ¿verdad? No es tan necesario igual ahí utilizar algunos de los de álgebra lineal. Bueno, entonces aquí sería 10. Bueno, vamos a sacar todo ya algebraicamente, porque aquí ya acabamos el análisis. Ahora ya sigue la matemática, ¿no? 10 entre 470 menos VA entre 470. Ok, estoy simplificando aquí las expresiones. Estoy separando como un denominador, ¿verdad? Más 5 entre 820. 5, esta es una constante. 5 entre 820. Aquí me da un poco de trabajo el mouse, pero bueno, mientras consigo mi plumita. 5 entre 820 menos VA entre 820. VA entre 820. De todas formas, ustedes vayanlo siguiendo junto conmigo la resolución para que no estén esperando que yo escriba. Si solo me van escuchando y lo van haciendo junto conmigo, puede ser. Entonces aquí 820. Y todo esto debe ser igual a VA entre 220. Entonces, como tenemos VA como incógnita, hay que dejarla de un lado expresado para despejar. No importa de qué lado lo despejes, ahí te va a dar el signo correcto. Pero lo ideal es que todo sea positivo. Entonces, si te das cuenta, todo lo que tiene negativo, aquí la VA tiene negativo y aquí la VA tiene negativo. Es mejor pasarlo aquí sumando de este lado. Y ya tengo todas las VA del lado derecho. Y de este lado izquierdo solo me van a quedar estas dos constantes, que lo voy a sacar de hecho en la calculadora. ¿Sí? Váyanlo haciendo ustedes para que no se aburran aquí en el video. Saquen su calculadora. Ahorita voy a dejar del lado izquierdo, fíjense,
10,470 más 5,820. ¿Cuánto da eso? Lo voy a hacer en mi calculadora. 10,470 avos más 5,820 avos. Esto me da 211.708. Perdón, 211 entre 7.708. ¿Ok? Que sería un número ahí con decimales. Entonces lo voy a poner como si fuera una fracción o como si fuera un número. Es indiferente siempre y cuando redondeen bien. ¿Ok? No pasa nada. Y aquí entonces lo pueden poner como si fuera el decimal que te haya dado, o lo sigues multiplicando como fracción para no arrastrar error. Pero bueno, lo voy a dejar expresado aquí para no dejar nada de dudas. Y ya luego les digo cuánto da de las dos formas para que no se confundan. Pues de este lado izquierdo voy a dejar solamente las constantes. De aquí en adelante ya es matemática, ¿eh? De hecho ya acabamos el análisis, entonces no hay tanto problema. BA entre 220 aquí, más BA más 470, entre 470, pasa sumando, ¿va? Lo voy a dejar expresado, ya lo hago en calculadora todo. Más BA, me gusta a mí arrastrarlo con todo y su denominador para que no me esté estorbando los decimales y yo no pierda exactitud en mi respuesta, ¿ok? Entonces tengo todo eso que es BA y factorizo BA. De este lado me va a quedar 1 entre 26 más 1 entre 470 más 1 entre 620. Como va a estar multiplicando a BA, va a pasar dividiendo a todo esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí me va a dar un número y lo voy a dividir entre todo lo que me dé estas fracciones, pero sin la BA. Va a ser 1 entre 220, perdón, más 1 entre 470 más 1 entre 820, todo por BA, ¿sí? Y voy a quedar entonces BA va a ser igual a todo esto entre la suma de estos, ¿no? Que no lo voy a escribir, pero ya expliqué con palabras. Entonces lo voy a meter todo en mi calculadora, así como está. Aprendan a hacerlo, a ver si les da lo mismo que a mí. Y para que ustedes vayan practicando cómo ir metiendo fracciones de forma directa en la calculadora. Entonces voy sumando aquí 1 entre 470. ¿Se dieron cuenta? No he perdido ningún decimal. Todo esto me dio 3.468. Hay que lo practiquen, ¿eh? Porque ahí no sé cómo despeje. 3.468. Estoy redondeando a 3 volts. 3.468 volts hay en ese nodo. Aquí en la resistencia de 223. Si lo hacen en el Tinkercad o en cualquier simulador, lo ponen y todo y chequen aquí el voltaje y van a ver que es de 3.47, perdón, 3.468. Y con eso ya puedo sacar las corrientes, ¿sí? La corriente 1 sería 10 menos 3.4 entre 470. Y aquí la corriente 3 sería 5 menos 3. No sé qué, entre son miliamperes, obviamente. ¿Ok? Bueno, eso es todo por este ejercicio. Si se dan cuenta, la chamba o lo interesante es sacar tu sistema de ecuaciones del análisis nodal. O sea, del nodo que entra y que sale. Y lo sustituyes con ley de Ohm. Y de ahí para adelante solo es simplificar. Simplificación algebraica. Bueno, les subo otro videito con uno más interesante. Vamos a hacer uno con unas fuentes de corriente. Y vamos a tener ahí unos detallitos más que nos van a servir más cuando haya combinaciones de fuentes y cosas por el estilo. Bueno, entonces voy a parar y les grabo otro videito posteriormente.